Lectura del libro de los jueces. En aquellos días los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las Astartés. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo habían anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaran de la mano de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos provocados por quienes los vejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo, todos. Acuérdate de mí. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Cuántas veces los libró, mas ellos obstinados en su actitud. Pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos que seguís esta retransmisión de la Eucaristía por 13 Televisión desde vuestras casas o desde alguna residencia o hospital,
Queridos hermanos, de manera especial los que estáis enfermos, impedidos, los que no podéis salir de casa por distintas razones, pero también todos aquellos que os cuidan, los cuidadores tan importantes siempre en la labor de acompañar a estos hermanos que sufren por una u otra causa. Paz y bien a todos. Estamos celebrando este año 2021, el Año Santo Compostelano. Acabamos de vivir hace 3 domingos la fiesta del apóstol Santiago. Y gracias a Dios, ya después de prácticamente un año sin poder hacer el camino, ya son miles los peregrinos que vuelven a venerar al apóstol en su sepulcro, entre los que yo también me encuentro con un grupo de jóvenes que hemos hecho un tramo del camino hasta Santiago este verano. Y decía que en este Año Santo parece que no por una moda, sino por una invitación profunda se nos invita precisamente a salir de nosotros mismos, a ponernos en camino. Y en eso consiste también nuestra fe, en no quedarse anclado en aquello que parece que nos da cierta seguridad y comodidad, sino fiarnos y salir precisamente al encuentro de Dios, al encuentro de Cristo en los hermanos, en el día a día, en la propia vida, dejando otras opciones que seguramente también sean buenas, pero ponernos en camino para buscar así la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en esta imagen del camino, como también lo han usado algunos poetas, como este poeta tan querido, Antonio Machado, la vida es como un camino y se hace camino al andar, decía él, ¿no? Hoy celebramos a un santo muy popular. Ya habéis visto que estamos haciendo la misa de feria. Sin embargo, en muchos lugares, lo mismo que ayer, muchísimos pueblos de España se celebraba la Virgen como patrona. Hoy también en muchos pueblos celebran la fiesta de San Roque. Si tenéis en la imagen, en la cabeza, la imagen de este santo, la iconografía nos lo representa vestido de peregrino, con un bordón, a veces con un sombrero, con ese traje típico de los peregrinos medievales. Es un santo francés del siglo XV. Su santidad y su devoción se puso de manifiesto en el siglo XVI. Este peregrino no iba a peregrinar a Santiago, iba a peregrinar a Roma, también a la tumba de 2 grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Y San Roque vivió tiempos muy duros como los que estamos viviendo nosotros. Hoy en día tenemos la pandemia del coronavirus. A él le tocó vivir la peste. Sin embargo, él supo ponerse al servicio de aquellos que se contagiaban de la peste, curaba sus heridas, les hacía la señal de la cruz y pronto creció su fama de santidad. Como tampoco yo soy un experto en este santo, yo solo quiero sacar pues algún detalle que a mí siempre me ha resultado significativo para vivirlo en nuestra propia vida. Él vivió en su peregrinar con la mirada puesta ciertamente en la meta, pero sabiendo atender a aquellos que encontraba en su camino. De modo que en ese entregarse a sus hermanos, él también fue contagiado por la lepra. Y en la iconografía que decía antes, aparece también el perro de San Roque, que lo habréis escuchado muchas veces. Ese perro que aparece con un bocado de pan en sus dientes. Ese perro es el que le lamía a veces a él las propias llagas, sus propias heridas de la peste, que le alimentaba con ese coscurro de pan. Ahí es donde encontraba él a Cristo, no solo en la providencia, porque él recibía el alimento que necesitaba, sino también encontraba a Cristo en los enfermos. A mí me gustaría alguna consideración con respecto a San Roque y con respecto a este evangelio que acabamos de escuchar, en el que tiene como protagonista junto a Jesús al joven rico, aparece pues un deseo humano que yo creo que todos lo podemos tener, y es alcanzar la vida eterna. No solo ser felices aquí, sino el poder encontrar también nuestra felicidad buscando al Señor en nuestra vida y trabajando por su reino.
Y él le hace esta pregunta al Señor: ¿qué tengo yo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? No sería un mal chico. Dicho con estas palabras, yo creo que sería buena persona. Jesús le dice que cumpla los mandamientos. A mí me parece que el decálogo también los judíos de la época de Jesús lo podían tener claro, a pesar o incluso con todos los demás mandamientos que ellos tenían y que cumplen ritualmente. Ellos tenían muy claro pues cómo se tenían que comportar hacia los demás y cómo tenían que honrar a Dios. Jesús únicamente les recuerda aquellos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, con los demás. No le habla de los 3 primeros, que son los que nos hablan de Dios. Y el joven le dice que todo eso él ya lo cumple. Por eso decía que sería buen chico, buena persona. En este evangelio se nos dice que era joven. En otros pasajes de otros evangelistas simplemente se dice que era una persona. Pues bien, en este joven podemos estar también representados todos nosotros, porque Jesús resume los mandamientos diciendo el amor a Dios por un lado, pero el amor también al prójimo. Ya digo que al menos la parte que se dice en el evangelio la cumplía muy bien. Sin embargo, quizá le faltaba la otra. Jesús le propone algo que para él le resulta muy difícil. Jesús le dice, imagino que notaría enseguida que él era rico, pues como iría vestido, por lo que sea. Él enseguida se da cuenta de que está demasiado lleno de otras cosas y no puede entregarse a los demás, quizás al 100%. Él no da el paso de desprenderse de las riquezas, que es la invitación que le hace Jesús, de darse dinero a los pobres, de entregarse a los demás. Podemos ver que no es, por lo menos no pretende ser, peregrino, que el peregrino va con lo opuesto o con pocas cosas, sino que este joven sigue anclado, hoy decimos, en su zona de confort, en sus cosas. No voy a decir que no fuesen importantes, pero no es capaz de dar ese paso de salir de su mundo para entrar en ese otro mundo que el Señor le ofrece, y quizás ahí donde hubiese encontrado su realización y su felicidad. El peregrino sabemos que va con pocas cosas, pero sí lleva una cosa muy importante, y es la certeza, la confianza en el Señor, la certeza de que Dios camina a su lado. Quizás eso es lo que le faltaba a este joven. No volvemos a saber nada más de este joven en todo el Evangelio. Seguramente haría su vida, haría su proyecto, seguramente fuese feliz, o incluso viviría en la bondad, seguramente. No sabemos más, pero sí que sabemos que él no supo abrir su corazón a Dios, ni siquiera a los demás al menos. Su tesoro siguió siendo aquello material que tanto necesitamos a veces para vivir, pero que sabemos que no es lo esencial. En otro pasaje del Evangelio Jesús nos dice aquello de: el que quiera venirse conmigo, que me siga, que renuncie a todas estas cosas y recibirá 100 veces más. Eso yo creo que es lo que experimentó también San Roque, que es a quien hoy está celebrando la Iglesia. Y me parece que en este tiempo se hace quizás más oportuno que nunca invocar a San Roque. Se hizo muy popular su devoción y su invocación en el siglo XVI, a raíz de las pestes continuas que asolaron Europa, España. Pues yo creo que en este tiempo también podemos decir aquello que dice esa expresión popular de San Roque: que no me toque, que pase de nosotros precisamente pues esta pandemia que estamos viviendo. Y le pedimos que nos proteja, que podamos vencer a este virus que está asolando pues al mundo entero. Y también quería terminar teniendo un recuerdo especial. Hoy, día 16, nosotros los salesianos celebramos el nacimiento de Don Bosco, y con ese nacimiento nosotros simbólicamente pues hacemos la primera profesión como religiosos. Por eso hoy muchos de nosotros estamos de aniversario de profesión religiosa como salesianos. Pues también quería tener un recuerdo a todos mis hermanos para que el Señor nos siga concediendo este don de la fidelidad a su llamada y esta perseverancia a la vocación y a la consagración que Él mismo nos ha regalado. Pues simplemente que sea también un motivo para nuestra oración y que sea también pues
un motivo más para poder sentirnos peregrinos en ese camino que conduce al amor, que es el mismo Dios manifestado en Cristo. Que así sea.